Después de tantos años escuchando historias en este canal, llegó mi turno. Lo que estás a punto de escuchar no solo es una confesión, es la verdad que he cargado en silencio por más de 3 décadas. Esto ocurrió cuando era un niño, en una comunidad olvidada, rodeada de pobreza, resentimiento y algo más. Aquel día no solo hice un trato con un extraño, hice un pacto con la oscuridad misma. Te advierto, si decides escuchar hasta el final, tal vez empieces a entender lo que puede hacer el hambre, la desesperación y la sed de justicia. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre y la ubicación serán omitidos por mi propia seguridad. Esto ocurrió exactamente el día 21 de mayo de 1994, en una de las tantas comunidades del país, cuando yo tenía 13 años. Durante toda mi vida, mi familia y yo vivimos con carencias, a pesar de que mis padres y mis 2 hermanos menores trabajamos todo el día en el puesto de frituras cerca de una zona turística. El dinero no nos alcanzaba. Teníamos que hacer más actividades para conseguir más dinero. Todos los días caminábamos por el pueblo, viendo cómo otras familias podían salir a divertirse, mientras nosotros estábamos condenados a seguir trabajando sin descanso, algo que comenzó a darme mucha envidia. Todos los días veía a mis padres desvelarse y despertarse muy temprano para poder vender nuestras botanas. Nosotros, siendo unos niños, no podíamos jugar ni ir a la escuela como todos los demás. Así que comencé a despertar un sentimiento negativo de envidia en mi corazón. Cada vez que salía a vender mis productos y alguien se acercaba a comprarme, en lugar de ser agradecido, solo pensaba en causarles daño para que sufrieran igual que yo. Incluso, algunas veces le echaba tierra o suciedad a las frituras para que la gente se enfermara. Yo sé que estuvo muy mal, pero al ser un niño de 12, 13 años, con frustraciones y negatividad, no podía pensar en otra cosa más que desquitarme con la gente por mis problemas. Cierto día, como cualquier otro, decidí investigar el motivo del por qué el dinero que juntábamos no nos alcanzaba. Vi que mi madre guardó todo el dinero de la venta en una caja en un ropero, y aproveché un día que no había nadie en casa para revisar cuánto dinero tenía guardado. Para mi sorpresa, vi que era una buena cantidad, con la cual seguramente podríamos comprar comida y ropa que mucha falta nos hacía. Unos días después, escuché a mis padres que finalmente habían juntado el dinero para comprar algo que supuestamente les hacía falta. Llegaron a la casa con mercancía para vender y con un aparato extraño que parecía ser tanque de gas. Al preguntarle qué era eso y por qué gastaron tanto dinero en él, mi madre me dijo que era un aparato que requería a la abuela, la mamá de mi padre, que tenía varios años enferma y que últimamente había empeorado de salud. Así que el médico ordenó comprar aquel aparato para ayudarla a respirar mejor. Comencé a sentir mucho coraje, porque ese aparato era producto del trabajo de toda la familia, no solamente de papá. En ese momento, vi a mis hermanitos que empezaron a jugar con una botella. Sentí tanto coraje ver que ellos no tenían juguetes ni ropa limpia y que mis zapatos estaban rotos. Le pregunté a mamá dónde estaba todo el dinero que juntamos trabajando de sol a sombra, pues yo requería un par de zapatos que no estuvieran rotos. Me contestó que por ahora no teníamos dinero para eso. La mayor parte del dinero se iba en medicamentos para mi abuela y cosas para la comida, por lo que esos gastos tendrían que esperar un poco más. A partir de ese día, algo dentro de mí cambió.
Me daba mucho coraje. Comencé a sentir deseos negativos contra mi abuela. Me volví un niño apático y amargado, pero también intentaba hacer cosas buenas. Cada vez que salía a vender los productos que me tocaba, apartaba algo para guardarlo y poder comprar cosas de comida para mis hermanos y para mí. Así estuve varios meses hasta que algo sucedió y cambió para siempre. Cierto día, mientras estaba caminando por el área turística, me acerqué a una familia para ofrecerle mis productos, pero tristemente ni caso me hicieron, lo cual es bastante común en ese tipo de lugares. Al momento en que se alejaron, deseé con tanta fuerza que les fuera mal y que sufrieran lo mismo que yo sufría. Sin darme cuenta, a unos metros de mí se encontraba una persona de aspecto sucio y desagradable. Parecía ser una persona que vivía en la calle, que al ver cómo la gente me rechazaba, comenzó a reír burlándose de mi mala suerte. Al principio no me dio importancia. Al verlo con esa ropa tan desgastada y con basura en su entorno, pensé que él estaba más pobre que yo. Sin embargo, su risa y sus comentarios ofensivos y molestos cada vez eran más fastidiosos. Así que decidí enfrentar con todo mi coraje a ese vagabundo. Me acerqué a él y le pregunté en tono molesto qué le sucedía y quién se creía para burlarse de mí si él estaba aún más jodido que yo. El hombre se puso de pie y me dijo: «Si por la ropa que tengo puesta crees que soy menos que tú, déjame decirte que estás en un error. Yo tengo todo lo que tú deseas y te puedo ayudar a conseguirlo, pero eso no me hace mejor ni peor persona que tú». Yo, sin entender bien lo que decía, le dije que era un loco que no tenía dónde caerse muerto. Levantó una de las bolsas de basura que llevaba, sacó un fajo de billetes y lo aventó hacia mí con cierto desprecio. «Esto es lo que quieres, te lo regalo, pero no cambiará la fea persona en la que te has convertido». Tomé los billetes del piso viendo que eran reales, los cuales no pensaba regresárselos. Mientras levantaba todo ese dinero, podía sentir su mirada de desprecio y humillación, al mismo tiempo que pensaba de dónde sacó todo ese dinero una persona como él. «Si quieres más de eso, te lo puedo regalar, pero no sé si tengas el valor para hacer lo que te pida». Giré la mirada para ver a ese hombre que ahora se veía diferente. Sin pensarlo, le comenté que sí quería tener más fajos de billetes y que estaba dispuesto a hacer el trabajo que me pidiera. El hombre me dijo que pensara mejor las cosas y que no tomara decisiones a la ligera, pues mi respuesta cambiaría toda mi vida y nuestro trato sería para siempre. Era más conveniente que pensara mejor las cosas, y cuando tuviera una respuesta, él me buscaría. Por alguna razón giré la cabeza a otro lado y me distraje un momento. Para cuando volteé a ver de nuevo a ese hombre, él ya no estaba. Había desaparecido por completo, sin dejar ni un solo rastro. En mis manos aún estaba el dinero que me había regalado, el cual guardé entre mi ropa para que mis padres no lo vieran, y seguí vendiendo mis productos mientras pensaba cómo iba a usar aquel dinero. Pensé en comprar comida, en comprar ropa para mí y mis hermanos, pero me dio mucho coraje imaginar que mi padre me quitaría el dinero para dárselo a mi abuela enferma, por lo que decidí mejor no decir nada y ocupar algo de dinero de vez en cuando. Pasaron varios días mientras pensaba en lo que había dicho ese hombre. Aún tenía muchas dudas sobre cómo me ganaría ese dinero. A veces pensaba que estaba dispuesto a todo por tener una mejor vida, y a veces decía que no valía la pena. Cierto día, tomé un par de billetes para comprarle a mis hermanos algo de ropa. Solo para ver qué pasaba, le dije a mis padres que un turista me había regalado aquel dinero y que quería compartirlo con mis hermanos. Pero pasó lo que ya me imaginaba. Mi padre
me dijo que tenía que comprar unos medicamentos para mi abuela y que ese dinero le ayudaría mucho. Me pidió que se lo diera y que él trataría de reponerlo más tarde. Al principio me negué, pero como no tenía opción, terminé dándole los billetes. Pensé que incluso para mi padre, la presencia de mi abuela era mortificante, pues trabajaba todo el día para ganar el dinero, el cual se iba en medicamentos para mi abuela, que al final seguía estando enferma. Finalmente llegué a mi decisión. Comprendí que estaba dispuesta a hacer lo que fuera, con tal de poder ofrecer un mejor nivel de vida para mí y mis hermanos. Pensé en buscar de nuevo a ese hombre, pero recordé que no tenía forma de hacerlo. Nunca me dijo su nombre, ni dónde vivía o cómo podía encontrarlo. Solo recordé que me dijo que él me buscaría. Por suerte, cuando ya estaba convencido de lo que quería hacer, el hombre apareció por sí mismo, pero esta vez no estaba vestido con aquellas ropas desgastadas. Llevaba una especie de ropa antigua y grande que cubría su rostro. Veo que finalmente has decidido hacer lo que yo te pida, me preguntó ese hombre que ahora me transmitía cierta desconfianza y frialdad. Le respondí que efectivamente ya había llegado a una decisión y que deseaba recibir dinero para darle un modo de vida diferente a mi familia, sin lujos ni excesos, solamente lo necesario para vivir bien con todo lo que nunca hemos tenido. El hombre me vio sonriendo y me dijo: tú tendrás todo lo que has querido y lo podrás usar como tú quieras, pero a cambio de ello deberás entregarme con tus propias manos el alma de un inocente. En cuanto lo hagas, todas las semanas despertarás con esa cantidad de dinero para que tengas un modo discreto de vida. Mi corazón latía rápido, mis manos sudaban frío, pues había entendido a la perfección lo que me estaba pidiendo, pero daba miedo a aceptar lo que había escuchado, por lo que pregunté: ¿a qué te refieres con entregar el alma de un inocente? A que con tus propias manos le quitarás la vida a un inocente en mi nombre, y a cambio de eso tendrás lo que siempre has pedido. Un fuerte escalofrío recorrió todo mi ser. En ese instante, un fajo de billetes similar al anterior apareció ante mis pies. Le pregunté si tenía que ser el alma de alguien en específico, o podría ser cualquier persona, a lo que me respondió que no importaba quién fuera, lo único que quería era saber que podía hacer cualquier cosa por tener lo que deseaba. Me quedé pensando unos minutos y le pregunté cuántas veces tendría que hacer eso para seguir recibiendo su ayuda. El hombre me dijo que tenía que entregar el alma de una persona una vez cada año, y que si por alguna razón yo no cumplía, él vendría para llevarse mi propia alma. Para ese momento ya no podía arrepentirme. Me sentía demasiado comprometido, así que sin dudarlo ni un solo segundo, decidí aceptar el acuerdo. El hombre, sonriendo, me comentó que tenía que cumplir con mi compromiso a más tardar el día siguiente, antes de que amaneciera, o de lo contrario, el alma que se llevaría sería la mía. En ese instante el hombre desapareció ante mis ojos, desvaneciéndose por completo. Tomé el dinero entre mis manos y lo guardé en mi ropa sin que nadie se diera cuenta. Tomé mis botanas y corrí lo más que pude hasta que me cansé, donde nadie pudiera escucharme ni verme. Una vez que vi que estaba solo, conté el dinero que me habían entregado, que ahora ya no recuerdo cuánto era, pero sí recuerdo que era una cantidad que jamás había tenido en mis manos. Tomé un par de billetes y caminé hasta donde estaba el área de comidas. Tenía tanta hambre que podía comerme todo el menú. Pude haber pedido algo sustancioso, pero decidí ir por mis hermanos y compartir esa comida con ellos. Después de una hora, estábamos los tres completamente satisfechos por haber comido algo delicioso y sustancioso. Uno de mis hermanos
me preguntó que dónde había sacado dinero, a lo que les platiqué que lo había encontrado tirado y que no quería dárselo a mis padres porque lo ocuparían para dárselo a mi abuela, por eso tenían que guardar el secreto. En ese instante recordé el compromiso que tenía que cumplir. Había dado mi palabra que tenía que entregar el alma de alguien a cambio de seguir recibiendo esa ayuda. Fue entonces cuando decidí a quién entregar. Según yo, mi abuela era quien nos estaba quitando el dinero para atenderse a una enfermedad que ya no tenía cura y no hacía la diferencia si tomaba o no los medicamentos. Solo estábamos alargando algo que tarde o temprano iba a suceder. Así que tomé esa decisión. Esa noche, mi padre nos dijo que quería ir a ver a mi abuela, pues al parecer se estaba recuperando y tenía mucho mejor ánimo que otros días, por lo que consideró que sería una buena idea ir a saludarla tanto a ella y a mis tías, a quienes por cierto no acostumbrábamos mucho a juntarnos con ellos, pues creo que habían tenido un problema con mi padre hace un tiempo y casi no se hablaban. Según recuerdo, a partir de que mi abuela se enfermó, fue que empezaron a hablarse otra vez, porque antes de eso no lo hacían. Así que esa tarde llegamos a casa de mi abuela y efectivamente la vimos de mejor humor que otros días. Estaba sentada sobre su cama, comiendo un poco de pollo. Al vernos entrar a toda la familia, le dio mucho gusto. Así que nos acercamos a saludarla. Honestamente, yo no tenía ni un poco de aprecio por ella, pues casi no la veía, y lo poco que recuerdo de ella es que siempre me regañaba de todo. Y por ella mis padres no me mandaron a la escuela, pues decía que la escuela no dejaba nada bueno, que lo mejor era ponerme a trabajar para ayudar en la casa y no perder el tiempo en tonterías. Así que tenía cierto rencor hacia ella, el cual incrementó cuando supe que nosotros no teníamos dinero para dárselo a ella. Fue entonces cuando decidí que ese día haría lo que había prometido. Desafortunadamente, durante todo el tiempo que estuvimos ahí, mi abuela no se quedó sola ni un solo segundo. De pronto mi padre nos pidió que nos juntáramos para despedirnos, pues tenía que quedarse a descansar y nosotros teníamos que irnos a casa. Durante todo el trayecto me fui pensando cómo lograría cumplir mi propósito, hasta idear un plan para ejecutarlo. Al día siguiente, nos despertamos muy temprano a preparar todo lo necesario para un día más de trabajo. Mi padre estaba buscando sus llaves por todos lados, hasta que finalmente recordó que las dejó olvidadas en casa de mi abuela. Le comenté que yo iría a buscarlas para que él se llevara toda la mercancía, lo cual aceptó y hasta me agradeció por haberlo hecho. Ahí fue cuando tomé la decisión de que ese sería el momento, pues mi tiempo se acabaría ese mismo día, o de lo contrario, sería yo quien partiera de este mundo. Corrí hasta la casa de la abuela. Como aún era muy temprano, nadie me vio entrar. Solamente el perro de la familia me observaba con detenimiento. Entré a la casa donde dormía mi abuela y la vi ahí dormida, completamente sola. Revisé la otra habitación, la cocina, pensando que alguna de mis tías podría estar por ahí, pero no había nadie, ya que ellas vivían en sus propias casas dentro del mismo terreno de la abuela. Caminé hasta la puerta para cerciorarme que no hubiera nadie, así que con mucho cuidado la cerré y me acerqué hasta mi abuela. Tomé la almohada que tenía en el suelo y justo cuando me disponía a hacerlo, ella abrió los ojos viéndome directamente a los míos. Inmediatamente sobresaltó, advirtiendo que algo peligroso se acercaba. Ya no tenía más opción. Si no lo hacía en ese momento, ella se daría cuenta que intentaba hacerle daño y me acusaría con mis tías y con mi padre, así que ya no era el momento de arrepentirme. ¿Qué haces, hijo?, me preguntó justo cuando coloqué la pesada almohada en su cara
impidiendo su respiración. Después de un par de minutos de forcejeo, que me parecieron eternos, finalmente su cuerpo dejó de pelear. En ese momento, la abuela había partido de este mundo. Quité la almohada de su cara y la vi llena de terror, con la boca ligeramente abierta. Observé mi entorno y vi en la mesa de noche el plato de comida que un día antes estaba desgustando, con algunos restos de pollo que había dejado en el plato. Tomé un par de trozos de pollo y con mucho cuidado los metí a su boca, empujándolos lo más adentro que pude, primero con mi mano y después con un objeto que encontré. En ese instante, el hombre apareció justo detrás de mí. Me alegra saber que cumpliste tu palabra. He recibido con alegría el alma de esta pobre mujer que has entregado con tus propias manos, y a cambio recibirás la ayuda que pediste para lograr tus sueños. Recuerda que puedes romper el acuerdo cuando tú quieras, solo que el precio de ello es entregar tu propia alma. Si quieres seguir con este acuerdo, tendrás que entregarme un alma de algún inocente cada año, siendo hoy, 21 de mayo, el principio de este trato. Después de lo que había hecho, no supe cómo reaccionar. Me dio mucho miedo lo que sentí, pues pensé que me arrepentiría, pero no fue así. Me dio miedo pensar que estaba demasiado tranquilo y completamente satisfecho por haber hecho lo que hice. Incluso me sentí poderoso y con fuerza. Ni una sola gota de arrepentimiento pasó por mi corazón. Lo único que pude hacer fue preguntarle al hombre quién era y por qué tenía esa habilidad de regalar dinero y aparecer en cualquier parte del mundo. El hombre giró su mirada hacia mí y me dijo: me han puesto muchos nombres, pero más que un nombre, yo soy lo que represento. En el mundo existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. No sé si por mi edad o por lo que había visto, no dudé ni un solo segundo de sus palabras. Yo sabía que desde que él se apareció delante de mí, no era una persona de este mundo, así que decidí creerle todo lo que me había dicho. Solamente le pregunté por qué me había elegido a mí entre todas las personas que existen. Yo no te elegí, tú me llamaste llenando de maldad tu corazón y de malos deseos en tu interior y tu mente. Simplemente me llamaste porque deseaste todo el mal con todas las fuerzas de tu corazón. Al escuchar aquellas palabras, comprendí a qué se refería. Lamentablemente me había convertido en una mala persona a tan corta edad, y comprendí perfectamente a qué se refería. En ese instante el hombre desapareció. Yo tomé las llaves de papá y salí corriendo, cerciorándome de que no hubiera nadie que pudiera verme. Llegué hasta donde estaban mis padres y hermanos, preparando todo para comenzar a vender. Al verme, me preguntó por sus llaves y le comenté que no llegué a casa de la abuela, pues había recordado que yo las había cambiado de lugar, por eso no las encontraba. Mi padre no cuestionó mi comentario, por lo que imaginé que sí me había creído todo lo que le dije. Un par de horas después, una tía llegó al puesto para darle la noticia a mi padre, quien salió corriendo del lugar. En ese instante mi madre nos llamó para que fuéramos con ella y recogiéramos el puesto. Ahí fue donde me contó que mi abuela había muerto mientras dormía. Los días posteriores fueron difíciles. Mi papá estaba muy triste, y de acuerdo a lo que dijeron los médicos, mi abuela había muerto ahogada con comida que encontraron en su garganta. Después de acabar todos los rituales religiosos, cierta mañana desperté en mi cama con un fajo de billetes que me hizo recordar que ese era el pago por haber hecho lo que hice. A partir de ese momento, decidí guardar el dinero y usarlo de vez en cuando de forma discreta y solo para emergencias o comida. Fue fácil fingir y decir que había tenido muchas ventas, o que me habían dado propina, o que me había encontrado dinero. Sin embargo, varios meses después,
comenzó a convertirse en un problema, pues ya era mucho y no sabía cómo mostrarlo o utilizarlo. Hasta que, poco antes de cumplirse 1 año, metí todo aquel dinero en una mochila que compré a escondidas de mis padres, y sin que se dieran cuenta, metí todo el dinero en ella para decirles que había encontrado esa mochila en la zona turística. Ellos, al ver esa cantidad de dinero, decidieron guardarlo por si alguien lo reclamaba, pero evidentemente nadie lo hizo, por lo que se lo llevaron a la casa. Fue ahí donde papá dijo que como yo lo había encontrado, lo justo era usar una parte para comprarme algunos juguetes o ropa y también a mis hermanos. Lo demás lo guardarían por cualquier emergencia y también para invertirlo en el negocio de las botanas. Fue entonces cuando le dije que yo quería regresar a la escuela y que trabajaría todos los días para ayudarlos con los gastos. Afortunadamente me dijeron que sí. Un par de meses más tarde se cumplió el primer año de haber hecho ese acuerdo. Esta vez el alma en pago que ofrecí fue un compañero de la escuela que desde el primer día que llegué se burló de mí porque no sabía leer de forma correcta y porque decía que mi familia era muy pobre. Además de que a mis hermanos también los maltrataba y les hacía mucha burla. Por lo que no dudé ni un solo segundo que él sería el pago de ese año. Aunque sí me sentí un poco mal porque apenas era un niño de mi edad, pero me decidí en hacerlo para evitar que en el futuro se convirtiera en un adulto odioso y detestable. Actualmente tengo 44 años de edad y con mucho esfuerzo estudié la carrera de leyes y ayudé a mis hermanos a terminar la suya. Tenemos un despacho familiar en el que tenemos muchos clientes y a mis padres los tengo en una casa bonita y adaptada para ellos, pues aunque tienen más de 70 años, aún son fuertes y lúcidos. Y sí, he cumplido cada año con mi parte del acuerdo, entregando el alma de gente mala, negativa y deplorable, de los cuales no me arrepiento ni un poco, pues al final conseguí la paz y tranquilidad para mi familia, al mismo tiempo que ayudo a mi sociedad a limpiarla de gente horrible. O al menos eso es lo que quiero pensar, pues de antemano sé que lo que hago no está bien y que seguramente soy merecedor del infierno, pero al final sé que si un día no cumplo con el acuerdo, quien moriría soy yo. Ayudé a mi familia, terminé mi carrera y tengo una vida que nunca imaginé, pero cada año, cada maldita vuelta al calendario, debo pagar con otra alma, y aunque siempre elijo a alguien que considero despreciable, sé que no soy un salvador. Tal vez el diablo no vino a buscarme, tal vez yo lo llamé. ¿Tú qué opinas? ¿El fin justifica los medios? Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que harías cualquier cosa por tu familia, o simplemente deja un emoji de vela si llegaste hasta el final. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y también recuerden que tenemos un canal de WhatsApp. Por allá estaremos compartiendo los enlaces de los videos de YouTube, ya que en ocasiones a muchos no les llegan. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.